nuestras Biblias en Gálatas capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. Dice así la palabra de Dios: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Vamos a orar, hermano. Amantísimo Padre Celestial, Dios eterno, Dios Todopoderoso, tú eres magnífico en santidad y no hay nadie como tú, Dios. Es a ti a quien oramos, aquel que es perfecto, que es inmutable, que es autosuficiente, autoexistente, que no depende de nada ni de nadie. Los que oramos, Señor, somos criaturas, hijos tuyos, pequeños, indefensos, dependientes de ti, Padre, aquel Dios perfecto. Señor, esta mañana te damos gracias por habernos traído a esta iglesia. A ti te ha placido reunirnos para que podamos escuchar tu palabra y ser edificados por medio de ella, para que podamos entonar himnos, podamos exaltar tu nombre. Señor, te rogamos, te suplicamos que el día de hoy tú nos hables por medio de tu palabra. Señor, que el predicador solamente sea un instrumento tuyo para que tu pueblo sea edificado al escuchar tu palabra, para que tu pueblo pueda exaltar a Cristo al escuchar tu palabra, y para que el predicador pueda exaltar a Cristo por medio de la predicación. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te rogamos que esta doctrina, que es fundamental para nuestra iglesia, sea entendida el día de hoy, y que marque mucha diferencia, mucha importancia en nuestras vidas, entender y vivir de acuerdo a esta doctrina, la cual tiene en el centro a nuestro Señor Jesucristo, su justicia, su obra. Gracias, Señor, por esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El pasaje que hemos leído está en el libro de Gálatas. El libro de Gálatas ha sido escrito por el apóstol Pablo. Ahora, el tema principal del libro de Gálatas es la justificación por la fe. Lo que va a contrarrestar el apóstol Pablo es a la predicación que hacían los herejes de la época. Entre ellos estaban los judaizantes. ¿Y qué es lo que ellos promovían? Los judaizantes promovían la justificación por las obras. El día de hoy podemos ver símiles a lo que son los judaizantes. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana. ¿Qué es lo que profesa? La justificación por obras. Ahora, en los versículos que hemos leído, el apóstol Pablo dice: cualquiera que os predique otro evangelio, sea anatema, sea maldito. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? Está diciendo: cualquiera que predique otro evangelio, aunque no hay otro evangelio, solamente hay un evangelio verdadero. Cualquiera que os predique otro evangelio falso, sea anatema, sea maldito. El apóstol Pablo está enviando al infierno a cualquiera que predique otro evangelio. Como les he dicho, el día de hoy vamos a hablar acerca de la justificación por la fe. La justificación por la fe es un tema esencial, es una doctrina principal para nuestra iglesia. En primer lugar, vamos a ver lo que es la definición de la justificación por la fe. La justificación es ser declarado justo. La justificación es un acto judicial de Dios, en el cual Dios declara, en base a la justicia de Cristo, que todo lo que demanda la ley ha sido satisfecho, solamente por la justicia de Cristo. Ahora, esto es respecto al pecador, respecto al mal. Cuando nosotros estudiemos esta doctrina, la justificación por la fe, nosotros tenemos que hacernos preguntas
principales, preguntas esenciales. Son preguntas que nosotros podemos responderlas ahora mismo. La pregunta esencial es: ¿cómo puedo reconciliarme o ser justo ante Dios? ¿Cómo el hombre puede reconciliarse o ser justo ante Dios? Para entender la justificación, debemos hacernos las siguientes preguntas para poder responder la primera pregunta que nos hemos hecho. La primera pregunta ¿es Dios majestuoso en santidad, justicia? ¿Es Dios intachable en pureza y ardiente en ira? La respuesta es obvia. Dios es santo, Dios es justo, Dios es intachable en pureza, Dios es ardiente en ira. La siguiente pregunta ¿es Dios aquel que no tiene por inocente al culpable? La respuesta es sí. Dios no toma por inocente al culpable. Dios es un juez justo y no deja pasar por alto ni lo más mínimo en cuanto al pecado, ni lo más grande en cuanto al pecado. Y ahora estas preguntas van dirigidas a nosotros, a nuestra realidad, a la realidad del hombre. ¿Es el ser humano culpable? ¿Es el ser humano un vil pecador? La respuesta es sí. El ser humano es un vil pecador. La última pregunta ¿el ser humano, el hombre natural, merece la paga del pecado que es la muerte? La respuesta es sí. La Biblia dice que un juicio injusto es abominación para Jehová. La Biblia en Proverbios nos dice que un juicio injusto es abominación para Jehová. Como he dicho, Dios es un juez justo y Dios debe juzgar justamente. Ahora la pregunta ¿nosotros somos justos o el hombre natural es justo? No. ¿Cómo escaparemos de la justicia y de la ira de Dios? Si el hombre natural no es justo por naturaleza, ¿cómo va a escapar de la justicia y de la ira de Dios? Allí entramos con la justificación. En segundo lugar, vamos a ver las bases bíblicas de la justificación. Voy a pedirles que puedan abrir sus Biblias en Romanos capítulo 8, versículo 33. Y voy a pedir a algún hermano que pueda leer Romanos capítulo 8, versículo 33. 33. Sí. 8:33. Quien acusara a los que Dios ha escogido. Sí, cierto. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. No, solo hasta ahí. En primer lugar vamos a ver la naturaleza de la justificación. ¿Qué es lo que vemos en el versículo que el hermano ha leído? 33. Aquí podemos ver en Romanos capítulo 8, versículo 33, que el autor de la justificación es Dios el Padre. El autor de la justificación es Dios el Padre. Ahora nosotros jamás debemos pensar que podemos presentarnos ante el tribunal de Dios justificándonos a nosotros mismos. No podemos ir al tribunal de Dios con nuestras buenas obras, supuestamente buenas obras. No podemos presentarnos ante el tribunal de Dios con excusas o con disculpas de nuestro pecado. Dios es un juez justo y nosotros, o el hombre natural, ha transgredido desde su nacimiento la ley de Dios. Este versículo nos muestra que solo Dios puede justificar. Ahora en este versículo, en Romanos capítulo 8, versículo 33, también vemos que la pregunta, la palabra acusará está en un término judicial. La palabra acusar es un término judicial. En otras palabras, lo que está diciendo es: ¿quién va a presentar cargos en contra de los elegidos? ¿Quién puede acusar? ¿Quién puede presentar cargos en contra de los elegidos si Dios los ha justificado? Nadie. Nadie
puede presentar cargos en contra de los elegidos si Dios los ha justificado. Ni aun Satanás puede presentar cargos en contra de aquel que Dios justifica. Satanás es silenciado cuando Dios justifica al hombre. Proverbios capítulo 17, versículo 15. Voy a pedir que también otro hermano pueda leer Proverbios capítulo 17, versículo 15. Absorber al culpable y condenar al inocente son dos cosas que el Señor aborrece. Aquí vemos dos palabras. Vemos la palabra condenación y justificación. En la Reina Valera vemos la palabra condenación y justificación. Ahora, estas dos palabras también están relacionadas con el ámbito judicial. Ambos son declaraciones judiciales. Cuando en un tribunal se condena a una persona, no se le está haciendo malo ni inicuo, no se le está haciendo, sino que se le está declarando malo, se le está declarando inicuo, perverso. No se le está haciendo, sino se le está declarando. Y es lo mismo con la justificación. La justificación es una declaración judicial. Cuando Dios justifica, o en algún tribunal se justifica a alguien, se le está declarando justo. No se le está haciendo justo, no se le está haciendo santo, sino se le está declarando justo. En este versículo, en Proverbios capítulo 17, vemos algo muy interesante. Y voy a pedir que vuelva a leer algún otro hermano el mismo versículo. Proverbios capítulo 17, versículo 15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. El que condena al justo y el que justifica al inicuo, ambos son abominación a Jehová. Este es un problema. ¿Por qué? Porque la justificación es declarar justo al inicuo. Y en la justificación también vemos que se condena a un justo, a un inocente. Ahora, ¿quién es el inicuo? ¿Quién es el malo que es justificado en la justificación? Nosotros, cada uno de nosotros. Los inicuos, los malos, son justificados en la justificación. ¿Y quién es condenado? ¿Cuál justo es condenado en la justificación? Cristo. Cristo es condenado, es declarado culpable, es condenado. Y ahora esto es abominación a Jehová. Esto es lo que hace Dios en la justificación. Justifica al inicuo y condena al justo. ¿Cómo podemos explicar esto? Esto se puede explicar si en el sistema judicial en el cual se está presentando ese acto se permite que alguien pueda pagar la condena por otro. Si en el sistema judicial se permite que venga el inocente y pague la fianza por el culpable. Ahora, en este sistema judicial sí se permite eso. Jesucristo, el inocente, se presenta al lado del culpable, del malvado. ¿Y qué es lo que hace? Paga la fianza. ¿Y cómo paga la fianza? Con su propia vida. Esto es justo. ¿Por qué? Porque el inocente, el justo, viene y paga la fianza por el culpable. Ahora, también es justo condenar al justo. ¿Y cómo explicamos eso?
es justo cuando el inocente, cuando el justo, el puro Jesucristo, voluntariamente, deja o permite o se ofrece para ser condenado. Eso es justo. Cuando aquel inocente no es tomado a la fuerza para ser condenado, sino aquel inocente, aquel justo, aquel puro, nuestro Salvador, voluntariamente se presenta y dice: yo voy a cargar las penas del inicuo. La justificación no es un cambio que Dios hace en nosotros, sino es un veredicto. Debemos pensar nuevamente, recordarles, en la justificación hay un tribunal. Dios es el juez justo, y aquí está el inicuo y está el justo, nuestro Señor Jesucristo. Y el veredicto que da Dios es una declaración ante el inicuo, lo declara justo solamente por las obras del inocente, de nuestro Señor Jesucristo. Dios actúa como juez en la justificación y Él da su veredicto. Continuando con nuestro esquema, vamos a ver la base de la justificación. Hemos visto la naturaleza de la justificación. Dios, el Padre, es quien justifica. Dios, el Padre, es quien justifica. ¿Qué también hemos dicho en cuanto a la naturaleza? Dios, el Padre, da el veredicto, justifica al inicuo y condena al justo. Declara justo al pecador y declara culpable al inocente, al puro, al santo. Romanos capítulo 3, versículo 20. Este texto es muy claro. Voy a pedir que alguien, también algún hermano, pueda leer Romanos capítulo 3, versículo 20. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. No por obras. Nadie puede ser justificado por obras. ¿Cuál es la base de la justificación? La base de la justificación es las obras de Cristo, no es las obras de uno mismo. Hemos dicho, ante el tribunal de Dios, uno no puede presentarse con sus propias obras, con sus mismas obras. No puede presentarse con disculpas y con excusas. ¿Por qué? Porque el culpable ya ha transgredido la ley de Dios. Este culpable solamente puede presentarse ante el tribunal de Dios con las obras y la justicia de Cristo imputada a él. Esa es la base de la justificación. La base de la justificación es la justicia de Cristo, la obediencia completa de Cristo. Ahora, la obediencia de Cristo, se ha hecho la distinción de la obediencia de Cristo. A uno se le denomina la obediencia activa de Cristo y la obediencia pasiva de Cristo. La obediencia activa de Cristo es la obediencia de Cristo en la vida, a la ley, a toda la ley de Dios. Y la obediencia pasiva de Cristo es la obediencia en los sufrimientos, en la cruz. No es que haya dos obediencias. La obediencia de Cristo es completa. ¿Por qué se hace esta distinción? Esta distinción se hace porque el hombre tiene dos necesidades. En primer lugar, la necesidad que el hombre tiene es del perdón de sus pecados. Y para eso, ¿qué necesita? Para que el hombre sea perdonado de sus pecados, necesita a Cristo. Necesita la obra expiatoria de Cristo. Necesita que Cristo muera por sus pecados. La expiación es la muerte sustitutiva de Cristo, que cancela la deuda penal que el pecador tiene, que el pecador sustituido tiene con la justicia de Dios. Entonces,
pecador tiene la necesidad de perdón de sus pecados. Y eso es por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de la obediencia pasiva de Cristo. La otra necesidad que el hombre tiene es el don de la justicia de Cristo. Ahora, esto solamente se da cuando Cristo o Dios le imputa al pecador la obediencia activa de Cristo, la obediencia de Cristo en la vida, su obediencia a la ley, su sujeción a la ley. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Debemos entender que nuestra salvación y nuestra justificación depende de la vida perfecta, de la obediencia completa a la ley de Dios y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Leemos. Voy a leer. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando Cristo vino a la tierra, Él vino y estuvo sujeto a la ley. Romanos capítulo 5, versículo 16. Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. En la caída, el hombre se le fue transferido el pecado de nuestro padre Adán. Ahora, en la justificación, le es imputada la obediencia activa, la obediencia a la ley de Cristo al pecador. Ahora esto solamente podemos entenderlo con la imputación. Debemos entender qué es la imputación. La imputación es la transferencia de la justicia de Cristo a nosotros y de nuestros pecados a Él. Ahora, en cuanto a la obediencia pasiva, vamos a Romanos capítulo 4, versículo 5. Romanos capítulo 4, versículo 5. Otro hermano, Mateo capítulo 20, versículo 28. Y otro hermano, Juan capítulo 10, versículo 18. Romanos capítulo 4, versículo 5. Otro hermano va a leer Mateo capítulo 20, versículo 28. Y otro hermano, Juan capítulo 10, versículo 18. Romanos 4, 5. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mateo capítulo 20, versículo 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Juan capítulo 10, versículo 18. Nadie me la arrebata, sino que yo lo entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Ese es el mandamiento que recibí del Padre. En Mateo capítulo 20, versículo 28, vemos aquí que Cristo, la razón por la que Cristo vino a la tierra fue para morir por los pecados de los hombres.
Y como hemos dicho anteriormente, en Juan capítulo 10, versículo 18, vemos que aquel justo, aquel inocente, el santo, nuestro Señor Jesucristo, no es obligado para dar su vida, sino que Él voluntariamente da su vida. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga su madero. ¿Qué es lo que vemos en este versículo? Este versículo es una cita de Deuteronomio capítulo 21, versículo 22. Ahora en Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice que Cristo es hecho maldición por nosotros. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Cómo el justo, el santo, el perfecto, el Dios eterno puede ser hecho maldición por nosotros? En 1 Corintios capítulo 12, versículo 3 dice que cualquiera que hable por el Espíritu Santo no llama anatema a Jesús, no llama maldito a Jesús. ¿Cómo podemos entender que Jesucristo, cuando se le imputó el pecado, nuestra transgresión a Él, fue hecho maldición por nosotros? ¿Cómo el Dios eterno puede haber sido hecho maldición por nosotros? Porque muchas veces, o siempre, se hace la relación de la maldición con el pecado. Algo que debemos entender, mis hermanos, es que Cristo nunca ha pecado, no ha habido pecado en Él. Como nos dice Isaías capítulo 53, versículo 9, ni siquiera en su boca había mentira, no había pecado en Él. ¿Cómo entendemos que el Dios eterno, el Dios justo, el santo, Jesucristo, el perfecto, haya sido hecho maldición por nosotros? Isaías capítulo 53, versículo 6, nos dice que Jehová puso sobre él la transgresión, puso sobre él los pecados de los muchos. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 21. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es lo que ha sucedido en la imputación. Nuestra transgresión ha sido puesta sobre él. Él ha cargado nuestros pecados, nuestras transgresiones, y su justicia, su obediencia a la ley, su obediencia en medio de los sufrimientos ha sido puesta sobre nosotros. Hemos sido declarados justos y el justo ha sido declarado inocente. El justo ha sido declarado culpable. Siguiendo con nuestro bosquejo, vamos a ver el método de la justificación. Aquí también vamos a ver el instrumento de la justificación. El método lo he considerado también el instrumento de la justificación. Ahora, este instrumento de la justificación es la fe. Romanos capítulo 4, versículo 16. Romanos capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra de Dios en
Romanos capítulo 4, versículo 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. La fe es el instrumento por el cual el hombre es justificado. La fe es aquella mano vacía, la cual toma a Cristo. La fe es mirar a Cristo en retrospectiva. La fe es el instrumento por el cual el hombre es justificado, no las obras. La fe se describe como tomar, como recibir o como mirar. La fe muchas veces es considerado como aquella máquina que ve en retrospectiva a nuestro Señor Jesucristo. También otro ejemplo, la fe es considerada, un ejemplo, como una cuchara que se nutre de Cristo. Es el instrumento, aquellos méritos, aquella justicia que justifica al hombre solamente son los méritos y la justicia de Cristo. Ahora vamos a ver el resultado. ¿Cuál es el resultado de la justificación? El resultado de la justificación para los hombres es el completo perdón de los pecados. Completo y absoluto perdón de los pecados. Y la justificación es hecha una vez y para siempre. Solo una vez y para siempre. Al pecador justificado le es perdonados los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Solamente por los méritos de Cristo, solamente por la justicia de Cristo, le es perdonado sus pecados. En tercer lugar, vamos a ver la controversia entre el catolicismo romano y la Biblia. ¿Qué es lo que profesa el catolicismo romano? ¿Y qué es lo que nos enseña la Biblia en cuanto a la justificación? Y aquí volvemos a Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. Gálatas capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Hemos dicho algo. La justificación por la fe, solo por la fe en Cristo, es una doctrina fundamental del Evangelio. Nadie, ningún hombre puede presentarse ante el tribunal de Dios con sus buenas obras, con disculpas o con excusas del pecado. Solamente puede presentarse ante el tribunal de Dios y ser declarado justo, ser visto ante los ojos de Dios como justo por los méritos y la justicia de Dios imputada al pecador. En el siglo XVI hubo una reacción en contra de las herejías y las doctrinas falsas que se estaban enseñando en la Iglesia Católica Romana. En primer lugar, la Iglesia Católica Romana, referente al perdón de pecados, decía o enseñaba que el hombre es perdonado de sus pecados, tanto el pecado original y los pecados pasados que ha cometido en su vida por medio del bautismo. El hombre era perdonado de sus pecados cuando era bautizado. Ahora, todo pecado cometido después del bautismo para la Iglesia Católica Romana solamente se puede ser perdonado por medio de la confesión de los pecados, por medio de las penitencias.
muere la persona pagando sus pecados en el purgatorio. Ahora, mis hermanos, esto no es perdón. Esto no es perdón. No es perdón en absoluto. Esto no es un perdón gratuito, sino que la persona que profesa esto, que cree que puede pagar por sus pecados por medio de penitencias, por medio de confesiones o en el purgatorio, tiene que pasar por un largo proceso aquí en la vida, aún en la muerte, creyendo que puede pagar por sus pecados. Es un largo proceso. Él piensa que puede ser merecedor del perdón de sus pecados por medio de sus propias obras. La justificación, de acuerdo a la Iglesia Católica Romana, nos dice que es mediante los esfuerzos propios, las virtudes personales de la persona pecadora. En segundo lugar, los católicos romanos han considerado que ya que los santos del pasado, los mártires del pasado, eran santos, es como si ellos hubieran abierto una fuente de santidad que se le puede transferir al pecador el día de hoy. Ahora, ellos creían y siguen creyendo que eso puede ser administrado por la Iglesia, por el Papa. ¿Y cómo se lo hacían? Por medio de la venta de indulgencias. Estos documentos certificaban que el hombre era perdonado de sus pecados. ¿Qué es lo que hace esta doctrina? Esta doctrina no muestra la suficiencia de Cristo. Cristo es suficiente. Cristo es perfecto. Su obra ha sido perfecta para el perdón de nuestros pecados. Solamente por Él podemos ser perdonados de nuestros pecados. En cuanto a la naturaleza de la justificación, la Iglesia Católica Romana enseña que es por medio del bautismo. El pecador recibe realmente una nueva vida espiritual. Por medio del bautismo, el pecador recibe una nueva vida espiritual. Ahora, eso le capacita para justificarse a sí mismo en toda la vida, por medio de confesiones y por medio de penitencias. ¿Qué es lo que hace? Es una confusión entre la justificación y la santificación. Ellos piensan que cada día ellos pueden justificarse confesándose o haciendo penitencias. La Biblia nos enseña que la justificación es el perdón completo de todos los pecados y es por la pura gracia de Dios. Es el perdón completo de todos los pecados por la pura gracia de Dios. En cuanto a la base de la justificación, la Iglesia Católica Romana nos enseña que por medio del bautismo, esa es la razón por la cual Dios acepta al pecador. Ya que el hombre se ha bautizado, Dios lo acepta. Ahora la Biblia nos enseña que la justicia de Cristo, solamente por la justicia de Cristo, puesta a la cuenta del pecador, esa es la única base de la justificación. La justicia de Cristo, la obediencia completa de Cristo es la base de la justificación. Eso nos enseña la Biblia. En cuanto al método de la justificación, la Iglesia Católica Romana nos dice que el pecador es justificado cada día cuando él produce acciones buenas, acciones santas. Ahora, para él las acciones santas son las confesiones, son la participación en los sacramentos y son las penitencias. Ahora, la Biblia nos enseña en cuanto al método o el instrumento de la justificación, como ya hemos visto, el hombre es justificado por la fe que tiene en Cristo. Él se apropia de Cristo, él toma a Cristo, él mira a Cristo por la fe. Ahora, ciertamente, esa fe
en la vida del creyente produce frutos. Y eso es lo que nos enseña Santiago. La justificación por obras, dice Santiago. Aquel que tiene la verdadera fe en Cristo Jesús, después en su vida, el verdadero creyente muestra frutos de su fe. Los frutos espirituales: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre. El creyente muestra los frutos, pero esto forma parte de su santificación. Eso forma parte de su santificación. En cuanto al resultado de la justificación, la Iglesia Católica Romana nos dice que el creyente nunca puede estar seguro de que ha sido completamente justificado. Siempre en su vida va a haber necesidad de hacer nuevas penitencias, de hacer confesiones, y aún en su muerte va a haber la necesidad de pagar sus pecados en el purgatorio. La Biblia nos enseña que la justificación incluye el perdón gratuito de todos los pecados y que es una vez y para siempre. Si nosotros hacemos un gráfico en cuanto a los pilares de las doctrinas de la Iglesia Católica Romana, y vemos esta doctrina como fundamental en lo que nosotros profesamos, vamos a entender que Cristo es la piedra angular. Cristo es lo principal en la justificación. Son solamente sus méritos por las cuales nosotros somos justificados, no son nuestras propias obras, porque si fueran nuestras propias obras, nosotros pecaríamos cada día y tendríamos la necesidad de ser justificados cada día, así como profesa la Iglesia Católica Romana. Su justificación, los pilares, las doctrinas que tiene la Iglesia Católica Romana, son pilares que están quebrantados, que están cada día más rotos y que un día se van a caer. Pero nosotros tenemos la doctrina de la justificación que está fundamentada solamente en Cristo, solamente en la fe en Cristo y solamente por la pura gracia de Dios, para que la gloria sea solamente para Dios. Y ese pilar fundamental de la justificación, solamente por la justicia, la obediencia completa de Cristo imputada a nosotros, hace que nuestra doctrina, la doctrina de la Biblia, sea un pilar muy estable, completamente estable, perfectamente estable. Amén. Es Cristo el principal en nuestra vida. Es Cristo el principal, lo principal en la justificación. Nosotros nunca, por nuestros propios méritos, vamos a satisfacer la justicia. Nunca por nuestros propios méritos vamos a satisfacer la justicia y la santidad de Dios. Nunca por nuestros propios méritos vamos ni siquiera a satisfacer el estándar moral que Dios ha establecido para el hombre. Nunca. Somos incapaces. Desde que Adán ha pecado, todos, absolutamente todos los hombres, somos incapaces para expiar nuestros propios pecados y para obedecer a la ley perfectamente por nuestros propios esfuerzos. Por eso, mis hermanos, es solamente por Cristo que debe descansar nuestras almas, sabiendo que es su justicia la que mira el juez cuando estamos en el tribunal. Es su justicia la que mira el juez cuando nos mira a nosotros. Es la justicia de Cristo. Cuando nos presentamos al tribunal de Dios y estamos frente al juez justo, podemos decirle: no son mis obras las que ves, Señor juez, no son mis obras, sino es las obras
es los méritos, es la justicia del inocente, es la justicia del justo, del perfecto, la que tú ves y la que tú, juez justo, has imputado a mi vida. Y solamente por tu gracia. Que esta doctrina siempre esté y forme parte de nuestras vidas. Entender que solamente por Cristo somos salvos, que solamente por Cristo somos justificados. Amén. Vamos a orar. Dios eterno,